Bienvenidos, señores, nuevamente a su podcast de negocios Pesos Pesados. Bueno, señores, hoy estamos aquí en el episodio 2 de la serie especial de César Iglesias S.A. Yo estoy contento, Pati, ¿y tú? Yo estoy como emocionada. Ajá. Como no sé, como que me siento que soy parte de algo como más grande que yo. No, yo espero que sí. No, definitivamente. Y ya, bueno, hoy, casualmente, ya luego de que ya la superintendencia diera la aprobación al prospecto final de César Iglesias, la verdad que nos sentíamos ya hasta en el deber de hablar un poquito y de explicar a nuestra audiencia y nosotros mismos también, a nosotros mismos aprender cómo funciona esto, con qué se come esto. No, yo creo que, y yo lo estaba pensando como que cuando estábamos entrando aquí a la cabina, digo, yo contaré porque es que yo me siento como emocionada. Y yo creo que yo creo que yo represento a un grupo grande de nuestros escuchas, porque probablemente cuando empezamos Peso Pesado hace 2 años, la que menos sabía de estos temas, de verdad, era yo. Bueno, ya tú no le tienes miedo a la DGI. No le tengo miedo a la DGI. Ya tú inviertes en bolsa de valores. Invierto en bolsa. O sea, como que de verdad siento que yo como persona he evolucionado muchísimo con todo lo que hemos venido aprendiendo en estos últimos 2 años de Peso Pesado. Y ser parte, o por lo menos estar cerca, ¿verdad? A nivel de cobertura, a nivel de hacer estos episodios especiales, de este hito tan grande en el mercado de valores de República Dominicana. Creo que es muy full circle para mí personalmente, estoy viendo el sentimiento. Sí, pero te voy a decir algo. Es muy pero creo importante que lo hay que estás mucha diciendo. gente, igual que yo, que probablemente ha aprendido junto con nosotros en todos los episodios que hemos tenido alrededor de esta industria y que hoy se aterriza localmente a algo muy tangible. No, pero estoy llevándolo a tu caso en particular. Lo que más me gusta es que este tipo de cosas es lo que más democratiza Totalmente. el sector empresarial, el mercado de valores. Entonces, todo aquel que nos está escuchando puede invertir. Todo aquel. Entonces, tú no tienes que ser financiero, tú no tienes que tener los millones de chinflín, nada de eso. No, y Es creo que simplemente en la ley dominicana, bueno, ya vamos a abundar con nuestros invitados o incluso de la ley. Aquí nosotros no tenemos ni siquiera mínimo para invertir, por lo que tengo entendido. O por lo menos el mínimo es muy bajito. Una o sea, acción. Una acción. Exacto. Como que yo no tengo que tener 5 millones de pesos para invertir. Correcto. Yo lo puedo hacer con mis ahorros personales. Correcto. Y nada, eso me tiene como emocionada. Bueno, en el episodio 1 vimos de qué trata César Iglesias, cómo se fundó, cómo fue evolucionando y cuáles fueron las transformaciones de esa versión 3.0 que, bueno, ha hecho posible el salir con una oferta pública. Entonces, en este segundo episodio nosotros vamos a hacer un análisis un poquito más profundo en la parte financiera y en la parte del sistema como tal y todo el ecosistema del mercado de valores. Cómo funciona, cómo se invierte, cómo fue la valorización de esta empresa, dónde sale el precio que vaya a salir en su técnicamente, que ha momento. tenido que pasar para poder llegar aquí. Claro. Que no es fácil. Claro. Y para eso hemos traído no a uno, a 2 pesos pesados. Sí, totalmente. Hemos traído 2 pesos pesados para que no se quejen. ¿Verdad? Sí, no, para que la gente sepa que estamos muy, o sea, que atrás de esto que va a pasar, no sabemos exactamente cuándo, pero de esto que va a pasar, hay mucho trabajo, hay mucho talento, hay mucho conocimiento. Bueno, una de las cosas que yo decía es que cuando esto salga ya a la luz pública, va a haber un grupo grande que va a tener que coger vacaciones. Sí, total, ya la gente pidiendo visa para esas vacaciones. Entonces, señores, con ustedes tenemos aquí el Senior Partner de Investa, el señor José Gior Ariza, y el Managing Partner, Alejandro Santoni. Bienvenido. Alejandro y José Gior. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. A los pesos pesados de este asunto aquí. Nosotros por igual muy emocionados de estar aquí. No sabía que íbamos a llegar tan temprano aquí a Peso Pesado. La verdad que quiero comenzar felicitándolo porque yo escucho mucho su programa y ustedes lo que han hecho aquí en este país es importantísimo. Obviamente aquí estamos hablando de algo muy específico que es muy importante para nosotros que nos dedicamos a esto. Pero lo felicito. El reach que ustedes han tenido y el impacto ha sido muy bueno y nosotros nos sentimos muy bien de estar aquí. O sea que muchas gracias. No, gracias a ustedes por venir, de verdad. Yo creo que nosotros podemos... Yo quiero iniciar hablando un poquito de ustedes. Vamos a ver cómo hacemos esto súper comprimido, súper resumido. Un background y qué hacemos hoy en día y qué hace un managing partner y un senior partner founder de Investa en su día a día para que los escuchas también sepan con quién están hablando y por qué con ustedes en este caso, cuando estamos hablando de César Iglesias. Claro. Muchas gracias por la invitación. La verdad que estamos muy, muy contentos de estar aquí. Investa es una firma de banca de inversión. Básicamente lo que hacemos es estructurar y ejecutar transacciones inicialmente en el mercado privado, léase cuando una empresa quiere adquirir otra o cuando los dueños de una empresa la quieren vender o cuando hay necesidad de levantamiento de capital o de deuda
pues las empresas nos contratan o los empresarios nos contratan para nosotros ayudarlos a estructurar esa idea y a ejecutarla. Eventualmente nos empezamos a introducir en transacciones ya del mercado regulado, y eso es lo que nos lleva al caso por el que estamos aquí hoy, que es básicamente pues la venta de una porción del capital de una empresa. Lo único que en el mercado de capital es regulado, no en una transacción privada entre partes privadas. Ujú. Buenísimo. Yo creo que ahí más o menos la gente se lleva una idea. Sí, yo había dicho fuera de caminar, había preguntado a José Gior si ellos eran como el project manager, ¿verdad? Para usar una palabra mucho más aterrizada y probablemente sobresimplificada de lo que ustedes hacen. Tú sabes que existe un término en países más desarrollados donde los IPO son más comunes que se llama Pre-IPO Advisory. Okay. Y eso es básicamente lo que nosotros hemos hecho. O sea, nosotros nos contratamos, tenemos ya 2 años trabajando con la empresa. La empresa ya era cliente de nosotros, o sea, conocíamos a la empresa en otros aspectos. Pero nosotros lo que hemos ayudado a la empresa a llegar a este punto, a emitir acciones. Es un camino... Que traduciendo como una pre-consultoría, pre-oferta pública. Es O una consultoría pre-oferta pública. Claro, o sea, que es, obviamente, con un enfoque muy financiero, qué es lo que yo tengo que hacer para prepararme para emitir. Exacto. Y hay muchísimos requisitos. Hay requisitos legales, requisitos de gobernanza corporativa, hay que buscar calificaciones, hay que prepararse. Y nosotros actuamos como una especie de project manager. O sea, por eso, Patty, tu analogía fue perfecta. O sea, Bueno, que en el episodio 1 hablaron de esa transformación y cuáles fueron los pasos que tuvieron que agotar para que esto sea una realidad. Correcto. Yo creo que nosotros no podemos comenzar a hablar sin hablar un poquito de la ley que ha hecho esto posible. La ley 163-21, ley de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública en el mercado de valores de la República Dominicana. En algunos episodios hemos conversado por arribita de esto, pero definitivamente yo creo que hoy tenemos a los personajes clave para poder hablar a profundidad de la ley que hace que podamos estar sentados aquí hablando de esta misión de oferta pública de César Iglesias. Entonces, yo no sé si podemos hacer como primero hablar qué había antes de esta ley y entonces qué trajo esta ley nueva que hace todo esto posible. Mira, el mercado de valores dominicano es un mercado ya hasta cierto punto maduro, hasta cierto punto, porque tiene ya 23 años. Nosotros la primera ley de mercado de valores es la 1900, que es del año 2000. Luego es modificada por la 249-17, que es del año 2017, obviamente. Y realmente es un mercado que tiene más de 20 años de existencia. Lo que pasa es que habían una serie de temas que habían quedado desatendidos a través de los años, que hacían que el emitir acciones fuera prácticamente imposible. Las leyes anteriores tenían perfectamente el marco legal y regulatorio para que se pudieran emitir acciones. Lo que pasa es que habían situaciones fiscales, situaciones que tenían que ver con responsabilidad de los accionistas, etcétera, que, digamos, por el hecho de que no se atendieron en esas leyes, quedaban pendientes. Entonces, cuando alguien analizaba, digamos, la posibilidad de hacer una emisión o de comprar una emisión, habían puntos específicos que harían que cualquier consejero o abogado, digamos, debidamente edificado, le aconsejara, no, mira, aguántate. Entonces, faltaba el que esos temas se sacaran y se pusieran sobre la mesa y se resolvieran. Y eso es lo que viene a resolver la 163-21, que es una ley corta. Si tú la agarras y la lees, te vas a dar cuenta que es cortica. Y básicamente lo que hace es que va directo al grano a 5, 6, 7 elementos, 7 issues, y los resuelve. Que, por cierto, pueden entrar a Google y poner ley 163-21 y le ponen el truquito que yo siempre hago con las leyes, que le pongo PDF al lado en Google. Claro. Enter, y ahí la van a tener en 3, 4, 5 portales diferentes y la pueden leer. De verdad que tiene 13 páginas, incluyendo los considerando. Es quirúrgica. Es quirúrgica, sí. O sea que eso fue básicamente ya para mitigar o arreglar todas las objeciones que habían al momento de pensar en una emisión de Correctamente. Hay cosas nuevas que han ido surgiendo que esperemos que en los próximos años se vayan mejorando para seguir optimizando el mercado, pero esas eran las esenciales. ¿Y qué eran, perdón, esas cosas? Simplemente para aprovechar el momento también para ir como matando mitos, ¿verdad? Sí, sí. Como que creo que hay gente que todavía no está clara de que yo, por ejemplo, creo que había una que era como que si uno compraba una acción, uno era responsable si pasaba algo malo. Ese era un tema. Exacto. Hoy en día, si tú eres accionista de una empresa a nivel privado y hay algún tipo de situación fiscal principalmente,
tú puedes de alguna manera ser corresponsable de la situación. Entonces, evidentemente eso es una cosa en un mercado privado y otra cosa en un mercado público. Claro. Porque las acciones en un mercado público cambian de mano constantemente. Entonces, ese era un tema que había que aclararlo porque no estaba aclarado. Y evidentemente podía ser una fuente de conflicto tremenda. Imagínate que tú tengas una acción de Facebook, demandan a Zuckerberg por... Ajá, y caigo yo... Y a ti también te llega una Correcto. notificación. No, de- no, gracias. Y hay implicaciones tan más. O sea, si lo demandan hoy, pero yo mañana vendí la acción y Claro. entonces hay muchas cosas que Correcto. no necesariamente... Habían temas de costo y de logística. Por ejemplo, hoy en día, si tú vendes una acción de tu compañía privada, el que te compra está obligado por ley a retenerte un 1% del valor de la transacción y pagárselo ese mismo mes a la Dirección de Impuesto Interno. Eso no estaba tampoco en ningún sitio aclarado, que en el caso de un mercado de valores eso no aplicaba. Okay. Imagínate tú lo que sería que cada vez que una acción tradee se le tenga que retener el 1%. Estamos hablando de que una acción que tal vez cambie de mano 200 veces en el año, tendría que retenerse el 200% del Una valor. locura. No. Entonces, pues había una serie de temitas. Había uno también que hay situaciones donde una empresa la puede intervenir el regulador, pues, por protección del accionista minoritario. Y esa regla también no estaba muy clara en qué situaciones se interveniría. Entonces, imagínate tú un emisor con todas estas incertidumbres, es casi como un bloque, o sea, un obstáculo a eso. Pero, y eso es lo que la ley resuelve de una manera muy precisa y muy... Pero volviendo al primero de los varios puntos que hemos hablado, que es el tema de liability a ese accionista ya de una empresa pública, eso se ha mitigado al punto de que esos liabilities fiscales y demás no llegan a ese inversionista. Quedó totalmente aclarado en la... Okay. O sea, que es bueno saberlo para que sepan que... Correcto. O sea, que al final, o sea, esta ley vino a proteger al inversionista, vino también a proteger a los, digamos que los dueños originales Y tiene unos incentivos también. Se genera un incentivo para los compradores de acciones a través de una reducción en el impuesto sobre la renta por la ganancia de capital durante los primeros 3 años de la ley. O sea, si tú compras acciones y las revendes y te ganas un diferencial, esa ganancia solo pagaría el 15% en lugar del 27%. Durante los primeros 3 años. Pero eso expira porque es 3 años Sí, a partir de la ley. Correcto. Entonces, Ok. bueno, ese será un tema que tendremos que trabajarlo más adelante. pero sí, y también cuando las empresas emiten, están exoneradas de ese 1% que se paga para aumentar el capital de la compañía. Cuando emiten, digamos, capital nuevo, están exoneradas también de ese impuesto. O sea que tanto a la empresa como a los compradores, pues se le incluyen algunos incentivos. Y esos incentivos supongo que para dinamizar este mercado de valores y que finalmente ya salgamos con un mercado de valores 360 que incluya acciones comunes y demás. Claro. Entonces, yo quiero, seguimos con este preámbulo para que la gente vaya entendiendo antes de entrar al análisis ya directamente de César Iglesias. Cuando una gente se acerca a su puesto de bolsa o donde fuese para adquirir una de estas acciones, ¿qué es lo que realmente está adquiriendo? Puro y duro, directamente está entrando en el accionariado de la compañía con en el ejemplo de César Iglesias, es el capital común de César Iglesias. Aquí no hay una clase distinta, no es que tú eres un accionista diferente, tú eres igual que los accionistas fundadores de la empresa. Tú estás adquiriendo una porción del patrimonio de la empresa. Y literalmente se pueden ir a sentar a la asamblea de accionistas. E iba yo a preguntar en las películas, ojo, yo hago muchas referencias siempre a toda la serie de películas que nosotros vemos donde podemos tangibilizar este tipo de cosas porque aquí nunca lo habíamos tenido. Pero así tipo Succession, cuando está de que el stakeholders... Tú puedes ir. Stockholders meeting o la convention, no sé qué, eso ahí estamos invitados. Claro. Sí. Yo creo que van a tener que llenar un estadio porque... Ojalá. No, pero siempre en la película sale gente cantando y de todo. Ok. Entonces, una pregunta. Esto ya se promulga la ley, inicia, me imagino que esto comenzó hace... Ojo, la ley se promulgó el 29 de julio del 2021, hace prácticamente 2 años. Hace 2 En años. agosto fue. En agosto. En agosto. Sí. Ok. Digo, lo digo porque la ley cuando vayan, dice, está firmado en esa fecha. Ok. Supongo que no sé si eso tiene que ver. Pero anda por ahí. Vamos alrededor de 2 años. Uh-huh. ¿Qué se espera que cambie en el país ya con una ley como esta, ya con una empresa como César Iglesias saliendo a público? ¿Qué se espera? ¿Y por qué el Congreso y el Estado dice, mira, vamos a impulsar esto? Que esto quizás sí es algo beneficioso para el país. Bueno, el gobierno actual, cuando inicia su gestión,
dentro de todos los proyectos que tenía, uno de los temas que tenía, digamos, muy pendiente era la dinamización del mercado de capitales, porque tenían una visión muy clara de lo que se podía lograr, ¿no? No solamente en términos de desarrollo de la economía, sino también para respaldar las alianzas público-privadas. Entonces, desde el inicio, eso fue uno de los primeros temas del presidente Abinader, y cuando el mercado de capitales le solicitó apoyo de manera mancomunada a través de un grupo de trabajo que se conformó con todos los gremios de las diferentes tipos de instituciones que forman parte del mercado de capitales, de inmediato proporcionó su ayuda, le abrió la puerta del palacio, se dieron múltiples reuniones, y eso terminó no solamente en el desarrollo de la ley 163/21, sino inclusive también en la aprobación de cambios que se hicieron a través de regulaciones, reglamentos. O sea, no es solamente la ley, hubieron una serie de temas adicionales que se ejecutaron y se llevaron a cabo de manera administrativa en las diferentes entidades que tenían que hacerlo, como a nivel de reglamentos, normas, etcétera. O sea que fue todo un conjunto de temas que el mercado de capitales en conjunto negoció entre sí, se puso de acuerdo entre los diferentes gremios, que en algunos casos pueden ser hasta competidores, pero por el bien común todo el mundo se puso de acuerdo, y entonces se le llevó un menú de temas a resolver, y se recibió el apoyo del gobierno, y todo esto se pudo implementar en tiempos récord. Fue realmente un trabajo rápido y bien hecho. Por ahí vienen las vacaciones. ¿Y qué beneficio trae esto a la República Dominicana? Además de lo que siempre se oye, bueno, que aporta a la economía. Sí, pero ¿cómo? O sea, que este mercado de valores esté abierto, sea, como dice Gustavo, 360. ¿Qué beneficio trae a nosotros en el día a día? Porque a veces uno dice, no, eso es para un grupo nada más de la población, pero esto me imagino que tiene algún impacto positivo a nivel país. Sí, o sea, si uno busca en internet, uno ve muchísimos estudios de países como los nuestros que han pasado por esto antes. O sea, uno comienza con mercados de capitales pequeños, con bonos, con ese tipo de cosas, y naturalmente van evolucionando al tema de renta variable. Pero al final es opcionalidad en todos los sentidos. Por ejemplo, uno como ahorrante tiene más opciones. En vez de yo ahorrar ahora en un banco a una tasa fija, yo puedo ahorrar, yo puedo invertir en una empresa que me da otro tipo de beneficio, de apreciación de capital, pudiera ser de dividendos también. Para las mismas empresas hay otra opción de financiarse. Un país que depende demasiado de la banca no es tan, ante shocks económicos no es tan resistente, porque tú tienes bancos que te prestan a plazo de 7, 10 años con condiciones muy rígidas, pero después tú tienes empresas que se financiaron con los mercados de capitales, que son capitales mucho más largoplacistas. O sea, tú tienes un país mucho más completo en el sentido de las opciones, de las alternativas, de los instrumentos de inversión, y es beneficioso, o sea, es el puente completo, no solamente a los suplidores de capital, pero a los usuarios. Entonces, ese es el mayor beneficio. Sí, y bueno, hay un tema aquí fundamental, que es que no estamos hablando de un mercadito, estamos hablando de un mercado que tiene 23 años y que ha acumulado, al día de hoy probablemente el número debe andar entre 46 y 47 mil millones de dólares bajo administración. Ese es un dinero que rota durante el año, más o menos 2.5 veces. O sea que llega a tradearse el mismo tamaño del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Oh, wow. Es un mercado grande, profundo. Pero grande en proporción, ¿no? Grande en términos absolutos, digamos. Aunque tiene un problema de diversificación porque está muy inclinado hacia la renta fija y específicamente hacia la renta gubernamental. Que no quiere decir que sea malo, pero evidentemente el sector privado tiene mucho trabajo que hacer para accesar ese capital y atraerlo y utilizarlo y diseñar formas de utilizarlo. Porque el tema aquí no es simplemente decir yo lo quiero, es que hay que saber para qué que uno lo quiere. Hay que diseñar los proyectos, hay que diseñar las transacciones y entonces buscarle uso al dinero. Entonces, ahí viene el tema de la importancia para el país. Es que no solamente hay la posibilidad de tú crecer a unos niveles que quizás antes no eran normales, sino que además tú tienes la posibilidad de que empresarios de todos tipos puedan tener la posibilidad de acceder a capitales en magnitudes que nunca en su vida hubieran tenido la posibilidad de hacerlo, y llevar a cabo proyectos
con el mismo nivel de capital y el mismo nivel de agresividad que un empresario tradicional que ha tenido dinero toda su vida lo ha podido hacer. Entonces, eso genera una presión de competencia extraordinaria entre los capitalistas para innovar, para crear cosas nuevas, para competir, para hacer disruption en industrias específicas. Y eso hace que los países se dinamicen de una manera extraordinaria. Y me imagino que otra forma de competir también, o sea, vienen muchas multinacionales que vienen con capital igual así que han obtenido financiándose a través de los mercados de valores a competir para acá. Sin embargo, aquí el que se quiere financiar, por lo general, deuda bancaria o en un segundo o en otro plano renta fija, dígase bono. Cuando tú vas a ejecutar un plan de regionalización o tú quieres hacer una fábrica de carro eléctrico o tú quieres, o sea, cualquier tipo, hay que soñar en grande, hay que pensar en grande. Tú quieres los carros eléctricos, Chucky. ¿Por qué no? Pero eso solamente se hace con un capital más largoplacista y de las dimensiones que un mercado de renta variable te puede dar. Porque buscando préstamo bancario para lograr ese tipo de magnitud es muy complicado. Hay otro tema también que es súper importante para un país como el nuestro, que ustedes saben, hay muchas empresas familiares todavía aquí. La renta variable, un IPO, es perfecto para pasar esa página de una empresa que se manejaba generacionalmente de una manera muy familiar a algo mucho más corporativo, porque inclusive puede ser la vía de mucha gente salir, que no quiere estar en la empresa o que ya pasó a la página. Y un IPO es perfecto para eso, para democratizar ese tipo de situación. Claro. Diciéndolo en términos llanos y como aplatanados, ¿verdad? Cuando decimos que una compañía tiene ahora un acceso a un capital que no hubiese ni pensado antes, es cosa como... Cojamos al mismo César Iglesias de ejemplo. O sea, ahora César Iglesias va a poder tener acceso a un capital que le permita que César Iglesias se convierta en una multinacional. Puede o ser. que nosotros podamos decir, ay, mire, eso se hace en República Dominicana, pero lo venden en Argentina. Literalmente. Y tú puedes decir, o sea, estas grandes empresas que vemos aquí, y utilicemos, por ejemplo, a un Unilever, que entra dentro de este mismo esquema también. O sea, Unilever vende producto aquí en República Dominicana probablemente gracias a ese capital público que han tenido acceso, que hace que ellos tengan productos suficientes para poder llegar a esta media isla en el medio del Caribe. Así es. Para ponerte un ejemplo práctico, Nutresa, que es la corporación que adquirió el A2Bon o una proporción del A2Bon, porque la familia Moreno sigue siendo dueño de una parte importante. Pero Nutresa era hace tal vez 25 o 30 años, era una compañía de chocolate. Así se llamaba. Colombia, Grupo Nacional de Chocolate. Y Nutresa entró al mercado de valores y empezó a emitir acciones. Y hoy en día Nutresa es creo que la empresa de alimentos más grande de Latinoamérica. Y creo que si no es la primera, es la segunda. Y eso ha sido a base de expansión internacional, a base de adquisiciones, no solamente en Latinoamérica, sino inclusive en Asia, en Estados Unidos. Creo que en Europa tienen algo también. Y es básicamente potenciado por el mercado de capitales colombiano, que es un mercado súper profundo y que está abierto al mercado internacional, porque esa es la otra. Cuando los mercados de capitales, el segundo paso del mercado de capitales es que después que es robusto internamente, cuando tú lo abres a nivel regulatorio, a que puedas recibir de manera eficiente capital extranjero, una persona sentada en Nueva York aprieta un botón y manda $2,000 millones de un golpe. Entonces ya los proyectos tuyos no son locales y digamos reducidos a tu tamaño. Ya tú puedes pensar a nivel mundial, tú sabes. Claro. Siempre y cuando que tu idea o tu compañía sea, digamos, adecuada, pues tú puedes tener acceso a esos niveles. Y eso es lo que le han pasado a esos países y a esas empresas que han tenido esos niveles de desarrollo a través del mercado de Bueno, capital. Japón en su momento yo creo que tuvo mucho que ver el tema del mercado de valores. Sí. Todas las marcas que ustedes conocen, Toyota, o sea, coincidió. No, y te voy a decir algo, el ejemplo de Nutresa me encanta porque yo en mi vida pasada trabajando en la multinacional más grande de comida y bebida del mundo, o sea, yo trabajaba en Nestlé y Nutresa era... Le voy a comenzar a cobrar a Google en Nestlé. Le voy a comenzar a cobrar a Google. Pero estoy en Nestlé. diciendo el tamaño para que veamos que eran competidores pares. O sea, llegó un punto donde el cuco de nosotros en cierto mercado era Nutresa. Sí. Y probablemente eso era... o sea, tú como parte de una multinacional, un Unilever, por ejemplo, no viese como competencia a un César Iglesias.
porque era una compañía local ahí que cuando yo llego, vengo y me la como cuando entro a estos mercados, que cuando ya tú tienes acceso a este capital, pues ya tú te puedes, como dicen en inglés, o sea, stand on your own 2 feet. O sea, tú puedes... Y hay otra cosa que o sea, tú convertirte en una empresa que está listada, que es un poco tu punto, significa que ya tú pasaste por una transformación tan violenta que te hace transparente, te hace organizado, tú tienes una gobernanza de mejores prácticas, tú tienes todos tus departamentos funcionales de la empresa operando a un nivel altamente eficiente porque es como una relación simbiótica. Entonces, claro, ya que tú eres pública, por el hecho de ser pública y por el hecho de tú haber hecho todo ese trabajo, te prepara mejor para todas esas cosas que tú como empresa quieres hacer para tu plan estratégico, ya sea conseguir mayores alianzas, como la de Unilever, u otra cosa, adquirir otras empresas. Que eso, claro. eso... No, y que de afuera para adentro, o sea, las empresas internacionales dicen, no, yo espérate. prefiero entrar con esta empresa que ya está kosher, que ya está limpia. Y siguiendo por ese mismo camino, a mí me gustaría saber, es decir, bueno, tenemos los números ahí abiertos, todo el que invierte en una acción, incluso los que no han invertido, pueden consultar los estados financieros una vez ya salga a público. Pero, ¿existe algún tipo de calificación? Algo que, porque yo sé que obviamente en el mercado de valores siempre va a haber riesgo, pero hay algo que certifica como que, bueno, no sé, Fitch, una de esos tipos de calificadoras. Aquí hay dos elementos importantes de calificación, digamos. Número uno, para uno sacar una valoración, un IPO en este país, se necesita una valoración de un tercero y en su momento se contrató a Deloitte para hacer una valoración independiente, que forma parte del prospecto. Esto es en el caso de César Iglesias. En el caso de César Iglesias o de cualquier otra empresa que quiera salir aquí en el mercado dominicano, se requiere una valoración de un independiente. Que eso, de alguna manera, no es una calificación de riesgo, pero es un sello. Es una estimación de un valor razonable. ¿Cuánto puede valer esa acción bajo las condiciones que se asumieron ahí? Visto de un tercero. Y también, aunque esto no es renta fija, porque las calificaciones como Fitch y Feller se estilan más para temas de renta fija, aquí se requiere también. Y aquí específicamente para César Iglesias se sacaron 2, una con Fitch y una con Feller, ambas AA, que es una calificación buenísima para este país. Perdóname, ¿cómo? Que Fitch, Feller, háblame un chin de esas dos personas. Fitch y Feller son burós de crédito independientes que lo que hacen es que analizan una empresa para medir su capacidad de pago de deuda. Es como un data crédito, pero cinta negra. Exacto. Okay. O para empresas. Para empresas. Bueno, exacto. Para empresas. Y ellos hacen esto de manera recurrente. O sea, cada trimestre actualizan, miran las proyecciones, entrevistan a la gerencia, tienen reuniones con la empresa y actualizan sus reportes y te dan un punto. Como si tú tomaste un examen. Una nota te dan. Y la nota de César Iglesias ya varias veces ratificada. Ya ratificada varias veces, porque cada tres meses. Sí. Es AA y en el país me parece que hay solamente 2 peldaños más. Solamente existen 4, que son 3 bancos y una compañía eléctrica. Okay. Después más nadie está por encima de César Iglesias. Y AA o sea, va así como el colegio, o sea, B, C, D, así. Bueno, AA es muy bueno. Okay. En el colegio por encima de A, si mal no recuerdo, significa que es muy improbable, para no decir imposible, de que no repague su deuda en el corto y largo plazo. Ok, ¿verdad? Porque es un análisis de riesgo al final. O sea, correcto. Entonces aquí tú tienes las dos caras. Tú tienes un análisis de la renta variable per se, vía la valoración, y tú tienes un análisis del riesgo crediticio vía Fitch y Feller. O sea que ahora mismo tenemos un análisis por Deloitte, que igual es una de la Big Five, y algo que da, me imagino que muchísima credibilidad que hayan sido ellos que lo hagan. Vamos a entrar en el tema de valoración. Exacto. Y tenemos entonces las dos ratings de AA con estas dos instituciones. Correcto. O sea que pero vamos bien hasta ahora. Pero está interesante que el Estado no solamente quiere que los dominicanos tengan la oportunidad de invertir en este tipo de empresas, pero también quiere tratar de proteger a uno. De protegerlo, claro. y minimizar el riesgo lo más posible. Claro. Ojo, el riesgo siempre va a estar ahí. Viene otra pandemia y remueve cualquier empresa. Claro. No, pero yo creo que eso también es parte de la naturaleza, de invertir y de no guardarlo en el banco. Tú tienes un apetito de riesgo un chin más alto. Pero, diversificación de portafolio. Mirando la pandemia para atrás, o sea, si tú quieres estar en un tipo de compañía en una pandemia, es la que produce papel inodoro. La que produce aceite, que todo el mundo estaba cocinando en su casa. La que produce conflé, que todo el mundo comió. Entonces, te mitiga ciertos riesgos. Eso es lo que iba a decir, que nosotros como país deberíamos estar felices de que la primera emisora de acciones
comunes va a ser César Iglesias, porque es una compañía, no se pudo buscar una mejor compañía que esta para la primera emisión, porque es una empresa que tiene 110 años de historia, que ha pasado por todo tipo de situaciones de guerra, revoluciones, crisis de todo tipo, y ahí está igualita, creciendo y tirando para adelante. Y hace papel sanitario también. Entonces, realmente hay un nivel de tranquilidad y de certeza de que tú no estás hablando de una compañía nueva que no se sabe lo que va a pasar. Esta es una empresa que ha pasado todas las pruebas habidas y por haber. Y que además tiene un portafolio de productos, como tú decías, privilegiado y súper diversificado. Y las acciones que uno termina comprando son las mismas acciones que tienen los familiares que se quedan dentro de la empresa. Igualita. Más adelante tendremos emisiones de diferentes compañías en el país donde tú verás diferentes tipos de acciones y eso incide en el precio de las acciones, obviamente. Pero en esta primera emisión, desde el principio, el consejo fue que nos enfocáramos en que fuera plain vanilla, que fuera lo más sencillo posible para no confundir al público. Y en ese sentido, digamos que los propietarios fueron muy condescendientes, porque cualquiera en una primera experiencia hubiera querido tirar un tipo de acción distinta, que tuviera digamos, unas características diferentes a la de ellos. Un poquito más restringido. Pero ellos estuvieron de acuerdo y aceptaron la recomendación y así se hizo. Sí, porque creo que, y algo que hablamos en el episodio que tuvimos aquí con don Ernesto Armenteros, pero hay que ser retado también, o sea, como... Tú estabas loco por decir otra palabra. ¿Qué yo iba a decir? Yo pensé otra. No, arretado. Ahora tú y yo dije que... Agallas. Agallas. Yo iba a decir agallú, pero agallú significa otra cosa. No, agallas. Arretado, o sea, hay que ser muy valiente para uno tomar una decisión como esta, para uno ser el primero en un mercado maduro en cierto nivel, porque creo que ser primero en cualquier cosa es súper difícil y aquí no solamente hay que convencer a todas las regulaciones, bueno, ya vamos a entrar en detalle en cuál es el rol de ustedes con este project management, o sea, cuáles son todas esas tuercas que entran dentro de esta maquinaria para que esto sea posible, pero, o sea, ese proceso hay que encuerarse, hay que exponerse, pero también... Y el costo que lleva. Claro, y también siendo el primero... Qué presión, o sea, no me sale ni la palabra porque como que qué presión, o sea, si esto sale mal, Dios no lo quiera. Me explico, o sea, eres tú. Pero tú sabes lo que puede pasar también, Pati, luego de esto, que empresas nuevas que vayan surgiendo, puede ser que desde su concepción comiencen a tomar en cuenta ciertas cosas que se están haciendo con César Iglesias, para que la empresa nazca ya kosher. Y a la hora de que ellos quieran salir público, probablemente no, pero espérate, vamos a hacerlo como lo está haciendo esta gente. Claro. Para no tener que pasar por una mega transformación a la hora de... No, mira, yo tuve una experiencia laboral muy chula hace unos años que trabajé con una compañía de holandesa, un startup de comida vegana y su meta era el IPO. O sea, cuando ellos nacieron y todo lo que hacían y todo lo que armaban en ese tiempo que tenían funcionando era porque su meta era IPO. Es una oportunidad que los dominicanos ya tenemos. Exacto. Eso es lo que se llama el exit strategy, que en otros mercados, como cuando tú tienes un mercado de capitales donde IPOs es algo más común, esa es la clásica. O sea, tú construyes una empresa o compras otra empresa, le agregas valor porque tiene algún problema y al final de esos 5 años tú haces un IPO. Señores, el potencial de esto es extraordinario por lo que ustedes están hablando. O sea, estamos hablando de que un empresario joven con una idea brillante y un buen equipo que lo ayude a plasmarla y a presentarla adecuadamente puede tener acceso a 100, 200 millones de dólares cuando en su vida hubiera soñado que eso hubiera sido posible. Lo hubiese tomado quizás 30 años, 40 años. Llegar a acceder al capital de esa manera. Entonces, esto es transformador. Esto es un tema trascendental. Y ya cuando nos vamos, digamos, a nivel de los empresarios experimentados, esto bien manejado te transforma un país por completo. Por la profundidad de lo que estábamos hablando. Estamos hablando de 46, 47 mil millones de dólares que están ahí. Que obviamente toma tiempo tú reciclarlo y empezar a hacer que ese capital migre hacia renta variable. Va a tomar unos años, pero eventualmente tendremos varios billones de dólares en equity metidos del lado de las empresas privadas. Y yo creo que no solamente migrar, sino también que ese pastel crezca. Es decir, hay mucho dinero abajo de colchones, dinero en banco. Déjame decirte que tú acabas de dar un punto clave. Y creciendo está. El año pasado, el mercado de capitales creció un 21%. 7,000 y pico millones de dólares.
no, o sea, no estamos hablando solamente de un paquete profundo, de un pozo profundo, estamos hablando de un pozo que crece de una manera exorbitante. O sea, entonces es literal lo que estamos diciendo, la capacidad de transformación del país en los próximos años, apoyándose del mercado de capitales, si los empresarios están dispuestos a apalancarse en él, es extraordinario. Que ojo, yo entiendo por ese número que tú estabas diciendo y ese crecimiento, los empresarios necesitan el mercado, pero el mercado también necesita la renta variable, los IPO de aquí puede salir un Mark Zuckerberg ya. Para poder ese mercado. No, pero uno también viéndolo de manera más llana, por ejemplo, un César Iglesias que ahora tiene acceso a capital y ahora con eso puede expandir 5 fábricas, ahí hay 5 veces más empleados. Ahí hay 5 veces más equipo que se necesita, o sea, más empleo, más retorno a las diferentes comunidades. O sea, si yo voy a abrir una fábrica en el medio de la nada en Dajabón, pues ya yo estoy llevando a una empresa con todo lo que conlleva a espacios del país que probablemente no tenían acceso a ese tipo de empleo y todo eso. Y lo hizo una empresa dominicana. En vez de esperar que venga una empresa extranjera que lo ha hecho en otros países, que lo sabe hacer, y que traiga, y digo, no hay nada malo con inversión extranjera. Nuestro país es beneficiario de inversión extranjera y eso es importantísimo, pero también es importante nosotros mantener nuestras industrias y crecer nuestras industrias. Claro. Y esto es una llave abierta para eso. Y esto yo creo que lo hace más dominicano aún, porque los dominicanos van a poder ser parte de. Claro. No, y eso que dice Alex, de que el capital criollo cada vez sea, digamos, tenga una participación mayor en las grandes empresa, tiene un beneficio evidente, que es que los dividendos se quedan. Claro. Cuando las empresas pertenecen a grupos extranjeros, eso no tiene nada de malo, excepto que los dividendos se van. Porque es natural, es la naturaleza del capitalismo. Entonces, cuando los dividendos se quedan, pues se quedan adentro y producen más y pues respaldan la economía, ¿no? Y definitivamente. Yo quiero, antes de entrar a la parte de por qué esto sería o pudiese ser una inversión, primero yo quiero conocer cómo se le pone precio a esto y todo el proceso de valoración. Es un gran reto porque tenemos que hacerlo para no financieros. Esta explicación de cómo se valora una empresa, cómo se le pone precio a esa empresa y por ende el precio por acción de la forma más llana y más plátana posible para que quien sea que escuche esto pueda entenderlo. Y aquellos que ya son pro en valorización, bueno, espérense un segundo. Háganlo ustedes. Exacto. ¿Cómo se inicia este proceso de valoración? ¿Quién lo hace? Ustedes hablaron de un Deloitte que lo hizo en su momento y cómo funciona. Claro, a nosotros cuando nos contrataron hace 2 años, nosotros lo primero que hacemos es una valoración. A eso nosotros nos dedicamos. Para todos los mandatos que hacemos en la firma, casi todos tenemos que hacer una valoración, ya sea porque estamos asesorando en la compra de una empresa o estamos asesorando en vender a una. Entonces aquí, evidentemente, nosotros internamente hicimos una. Como se requería una valoración de un tercero, pues viene un tercero y hace una valoración. Ya se tenían algunas valoraciones de César Iglesias recientes porque la empresa había tanteado el mercado. Un poco antes de embarcarse en el proceso de IPO, no sé si lo hablaron cuando Ernesto estaba aquí, pero la empresa revisó en el mercado regional a ver cuál era su precio. Y ahí recibió ofertas y se marcó un precio. Nosotros hicimos nuestra valoración, Deloitte hace su valoración, o sea que ya tú comienzas a tener puntos de referencia de cuánto tú pudieras valer. No obstante, uno está saliendo al mercado. Eventualmente el precio a que uno salga, el mercado lo tiene que aceptar. Entonces, una parte importantísima de un IPO es ese tanteo, ese roadshow, donde uno habla con potenciales adquirientes de este instrumento que al final el mercado institucional es muy importante. Entonces, en esas conversaciones también se van marcando precios y ya al final es una decisión de a qué precio es que se sale y se salió ese precio y punto. Tú querías una explicación de platanero, digamos, por favor. Ale lo hizo muy traté, todavía se quedó muy técnico. y le tengo mucho precio a los plataneros porque me encantan los plátanos. Imagínate que tú tienes, digamos, una inversión en un bono que deja un 10%. 100 pesos de ese bono te dejan 10 pesos al año, digamos. Pues bueno, una empresa produce un flujo de dividendos, un flujo de ganancias, digamos, para sus dueños. Entonces, lo que se hace básicamente es que se toma la historia de la empresa
Se analiza los números, se proyecta en el tiempo. O sea, tú en base ya sea a nuevos proyectos que tiene la compañía o en base a la simple historia de la compañía, de cómo ella viene creciendo en el tiempo, pues tú proyectas 5 o 10 años dependiendo de la metodología que tú estés utilizando. Y lo basa eso en una serie de hipótesis sobre cómo va a crecer, por qué va a crecer, etcétera, y a los precios que va a vender y los volúmenes que va a vender, los costos, los gastos. Y entonces, pues bueno, tú terminas con un modelo financiero de cómo se ve ese futuro. Entonces luego tú buscas una tasa, vamos a llamarlo como si fuera una tasa de interés, que es una tasa de descuento, para tú traer ese flujo proyectado en el tiempo, tú calcularlo a cuánto vale hoy, que es lo que nos lleva al ejemplo inicial de lo del bono. O sea, un bono que es algo muy sencillo, que es algo que tiene poco riesgo, un bono del Banco Central, un bono de Hacienda, pues digamos que de alguna manera te paga una tasa, que es una tasa, vamos a llamarla sin riesgo, por llamarle, o con poquísimo riesgo. Pues bueno, cuando tú tienes una empresa que tiene diferentes riesgos implícitos, cuando tú operas una compañía tiene el riesgo operacional, tiene el riesgo del mercado en el que está esa compañía, porque hay mercados que son mucho más sólidos que otros. Hay gente que le dice riesgo país. Correcto. Está el riesgo país, de que si por ejemplo es un país con problemas políticos, problemas de guerrilla, problemas de guerra, de lo que sea. Y así hay una serie de riesgos. Todos esos riesgos se recogen y se conjugan y de ahí sale una tasa de descuento. Entonces tú lo que haces es que esos flujos proyectados de lo que la compañía tú dices que va a producir en el tiempo, tú lo traes al valor de hoy utilizando esa tasa. Entonces, todos estos riesgos hacen que esto valga menos, por ende, o sea, entre comillas. O más. Sí, por el hecho de que operativamente es más complejo que tú operar, que tú comprar un bono, pues al final tiende a ser una tasa que sí hace, o sea, básicamente implícitamente lo que te está diciendo es que el negocio es más riesgoso que un simple bono del tesoro, digamos. Entonces, en base a esa matemática, tú calculas lo que es el valor presente de la compañía. Es mucho más complejo de ahí, pero por ahí es que viene el tema. O sea, que al final del día, ese precio de esa empresa no solamente sale de lo que deja la empresa, sino también del potencial que tiene de dejar del potencial, y tú lo ajustas por los niveles de riesgo. Porque si fuera solo el potencial, pues te puede dar un número, digamos, astronómico, pero tú lo ajustas por el nivel de riesgo del país. O sea, literalmente, hay países... Nosotros, por ejemplo, hace 15, 20 años, tú veías que las empresas internacionales venían a comprar compañías aquí y lo que pagaban eran múltiplos bajísimos. Hoy en día ya estamos en múltiplos muy similares a los internacionales. Y mucho tenía que ver con el tema del riesgo país. Porque es que no es lo mismo que a ti te digan, ve y compra esa compañía en ese país que está en guerra, que tiene problemas, etcétera. Tú vas a decir, bueno, yo quiero que mi dinero se me repague en 3 años, en 2 años. Mientras que si te dicen, ve y cómprala en Suecia, tú vas a decir, mira, yo en Suecia puedo esperar 10 años, puedo esperar 15 años a retornar mi inversión. Sí. Implícitamente lo que tú estás dispuesto a pagar un precio más alto allí que en el otro lugar. Ese modelo que ustedes hacen para asignarles el precio, básicamente, si uno echa para atrás, ¿a qué precio yo tengo que valorar la compañía para que si pasa esto, retorne ese, por ejemplo, 15% de tasa de descuento a los inversionistas? Obviamente sabemos que los mercados de acciones tienen fuerzas que no son necesariamente van con el valor. O sea, usted lo ve en los Estados Unidos, una compañita que nunca vendió nada, de repente sube muchísimo porque alguien dijo algo o demás, pero al final es en eso que se resume. O sea, cómo se busca ese número de ese valor. Es así. Okay. Yo creo que bueno, esto es súper importante y la parte de la valorización, porque por ende digamos que el día que llegue ese campanazo, el precio que sale es en base a esto. Y yo le pregunto, ¿esa metodología que se ha utilizado aquí es probablemente la misma que encontramos en los Estados Unidos cuando sale una empresa de IPO? Sí, se llama Discounted Cash Flow o valoración por flujo de caja descontado, y es comúnmente utilizada para compañías estables. O sea, esto no es de que vino uno y que multiplícale 10 veces la vista ahí. No, porque ese es un error muy común, que la gente tiende a pensar que los múltiplos son una metodología de valoración, pero realmente los múltiplos son un reporte estadístico de lo que ha ocurrido en el mercado. Y es muy fácil de utilizar y por eso es muy común y todo el mundo habla de los múltiplos, porque es muy fácil tú agarrar en qué precio fue que se vendió, divídelo entre levitas, cuánto dio tanto, y la gente entonces lo usa como una medida de pulpero, de valorar rápido, pero realmente la metodología de valoración es la de flujo de caja de contado en base a un modelo ultra detallado
de lo que va a ocurrir en esa empresa, basándose en sus posiciones sólidas. Porque es que no es lo mismo una empresa que está estancada y que se ganó 100 pesos hoy, que una empresa que viene creciendo 25% todos los años y se está ganando los mismos 100 pesos. Esa tú puedes decir que el año que viene va a crecer un 25 y se va a ganar X más de los 100 pesos. Entonces, los niveles de crecimiento y de desempeño de las compañías pueden ser totalmente diferentes, mientras que hoy en día tal vez se están ganando lo mismo. Claro. Pero eso es una foto estática, no es la realidad de la historia y del futuro. Sí, Claro. son modelos súper detallados. O sea, para César Iglesias, cada unidad de negocio está modelada en unidades. Unilever, cuánto va a vender, cuánto se va a vender por aquí en papel inodoro, con el ejemplo que se repite. Y es muy específico la empleomanía, exactamente cómo la tiene, cómo va a evolucionar. Que yo tengo que hacer una inversión el año que viene. Bueno, eso se pone en el modelo financiero. Esa inversión conlleva un gasto, eso te baja la valoración, pero el año que viene ya abriste una línea nueva, entonces eso te sube la valoración. Eso es muy, muy específico. Y algo interesante es que este precio no es dedocráticamente. No. Yo siento que esto vale tanto y vamos a ponerlo a tanto a ver si se vende. Esto viene con una base y el mismo Estado entonces te requiere de que haya un tercero que esté valorando y medio valide, mejor dicho, Claro. el precio que tú vas a ofertar. Ale, tú hiciste un comentario ahorita y yo como para conectar, para que la gente también entienda por qué esto es importante para nosotros como mercado, como país. Tú como estabas hablando de César Iglesias, no sé si fue José Giorno, creo que fuiste tú, como que dijiste que ellos habían tanteado con su valor en otros países como para saber. Asumo que eso era porque en la tasitura que yo estaba en ese momento, una opción era vender Claro. a otras compañías fuera del país. Pero este IPO es una forma de que esa compañía se quede aquí, siga siendo dominicana, sin tener que vender al exterior. Eso fue lo que entendí. Correctamente. Correcto. Entonces, esto pudiésemos decir, que era algo que hablábamos también antes de arrancar, que si esta ley hubiese estado renovada, la versión 2021, muchas de estas grandes empresas que conocemos, que ahora son dueñas de extranjeros, o sea, que ahora los extranjeros son dueñas de ellas, que eran empresas emblemáticas dominicanas, pudiesen haber hecho eso Sí, o sea, antes. sí. No hablando de casos específicos, sino de manera general. Sí, digo, definitivamente hubiera sido una opción disponible para los empresarios, para los accionistas de la empresa en cuestión, y es muy probable que hubieran utilizado esa solución, ya sea parcial o totalmente. O sea, porque es evidente, el mercado valora las acciones y las empresas de una manera lógica, y que muchas veces va a tener mucho que ver con la misma metodología de valoración que hubiera utilizado un extranjero. A veces tal vez el extranjero puede tener motivaciones estratégicas que lo llevan a pagar más que lo que pudiera pagar el mercado. De repente puede tener acceso a capital muy barato, o puede estar buscando la forma de comprar una puerta de entrada a un mercado o a una región. Y entonces pues pudiera estar dispuesto a pagar más, pero definitivamente que si hubiera existido la opción, hay una probabilidad importante de que tal vez alguna de esas transacciones se hubieran hecho de otra forma. Siempre van a haber adquirientes extranjeros que nos van a mirar a nuestro país. En nuestro país le está yendo muy bien y nosotros, o sea, we welcome inversión extranjera. Esto lo que te da es otra opción. O sea, a veces tú puedes tener una empresa de cuarta generación que el problema se soluciona con vender el 40% de la compañía y quizá no el total. Quizá hay una parte de esa familia o esa gerencia que quiere mantener la empresa y resolviste con el IPO sin tener que acudir a la única opción que tú tenías anteriormente, que era vender. Vender todo. Entonces, o vender. Y he visto empresas también que le ha pasado que de repente quiere que eso pase. O sea, bueno, me quiero quedar yo solo. Sale a financiar la empresa en la banca y el apalancamiento es bueno, pero el sobreapalancamiento te hace mucho daño y destruye mucho valor en una empresa que por lo general, si tú vas a apalancar un LBO en estos países con tasa tan alta, muchas veces te carga mucho. Te limita. O sea, el año que viene, en vez de yo comprar la nueva fábrica de X, de Conflé, porque eso era por ahí donde yo quería crecer, tengo que pagar en amortización bancaria. Mientras que si hubiese vendido el 40% al mercado, tengo el capital para hacerlo, sigo creciendo. Claro, sacrifiqué una parte del accionariado. Eso, siempre hay una contraparte. Pero tú lo haces porque tú crees que el 1 más 1 es 3. Claro. Sacrifico una parte del accionariado, pero a la vuelta a 5 años, mi 60% que yo mantuve... Vale el triple. Claro. Exacto. Yo quiero volver al dominicano, al inversionista, al posible inversionista,
Y una de las cosas como que me llegan a la cabeza es, oye, qué chévere fuera, yo puedo invertir en esto, llegar al súper y decir, déjame comprar una bola azul que me pertenece a mí, que me va a dejar a mí. Claro. O sea, tú vas a terminar consumiendo productos que te van a dejar una rentabilidad. Entonces, yo quiero saber cómo esto realmente lo podemos ver como una inversión. Cómo el dominicano, el extranjero, el inversionista en general que aporte y que adquiera esas acciones, ¿cómo gana plata? ¿Cómo le paga? ¿Se aprecia? ¿Hay dividendos? ¿Cómo funciona entonces en el caso ya de César Iglesias y esta oferta pública? Esa pregunta es muy importante. Es muy básica, pero es sumamente importante porque estamos en la puerta, digamos, en la antesala de un cambio cultural importantísimo en lo que es la cultura de inversión en el país, que nos incluye a todos, nos incluye desde el que no hace esto comúnmente hasta los más especializados, porque los más especializados también le da brega cambiar la mentalidad que tú has establecido durante 23 años que lleva el mercado de valores. La realidad es que las acciones, como todos sabemos, en los mercados desarrollados, todo el que tiene acciones fuera de aquí, en el mercado de Nueva York o donde sea, sabe que las acciones, algunas de ellas nunca pagan dividendos y otras pagan dividendos, pero pagan dividendos muy bajos. O sea, un dividendo típico es un 1,5%, un 2%, un dividendo extraordinario. Sobre la inversión. Sobre el valor de mercado, digamos, de cómo está tradeando la acción. Un 3-4% en los Estados Unidos es un escándalo. Eso es un escándalo. Una compañía que no quiere crecer más. Correcto, correctamente. Entonces, donde está la ganancia real, que ahí es donde viene el gran cambio, es en la apreciación de la acción. O sea, en apostarle a compañías que tienen un potencial de crecimiento y un potencial de desarrollo especial, y entonces invertir y apostarle. Obviamente a veces hay fuerzas de mercado, como tú decías, que influyen más allá de lo que es, digamos, la capacidad propia de la empresa de generar valor, por un tema de que tal vez hay pocas opciones de inversión y entonces hay un exceso de demanda de un activo financiero y eso te puede empujar un activo a que suba por las nubes. Pero generalmente las acciones se aprecian por la capacidad que tiene el negocio y por lo que opina el mercado de la capacidad que tiene esa compañía de evolucionar. Y pues por eso es importante apostarle a compañías que uno entienda, que a uno le gusten, como tú dijiste en un momento, que tú comprendas su modelo de negocio, inclusive instintivamente, porque en el fondo tú como consumidor tienes una capacidad que a veces es superior a la de los analistas especializados. A veces tú sabes cuando una compañía está empezando a flaquear y quizás el analista especializado está viendo los números y no se está dando cuenta de eso. Pero quizás un ama de casa tiene conocimiento profundísimo de las diferentes compañías a través de los productos que compra constantemente en el supermercado. Y así sucesivamente. Los usuarios de servicio, pues de repente tienen un feeling muy peculiar de que esto puede subir, esto puede bajar. Imagínate un vendedor del súper que ve que está saliendo, claro. está saliendo. No, tú lo dices relajando, pero un mercaderista, por ejemplo, que es una persona muy entry level en una institución. Mercaderistas son los que literalmente organizan las góndolas para que esté todo como tiene que dar. O sea, una persona que vea que él organizó una góndola de una categoría y esa góndola no se movió en 3 semanas, él tiene información de primera mano que no tiene el CEO de esa empresa. Sí, Claro. Sí. Así es. Está bueno. Yo quiero hacer un ejercicio con 100 pesos. Hagamos la simulación, digamos, de que la acción vale 100 pesos de X empresa y yo compro 10 acciones. Compro 1,000 pesos de acciones. ¿Qué tiene que suceder para que esta acción pase a valer 110 pesos y yo termine teniendo 1,100 pesos en valor de estas mismas 10 acciones? Mira, interesante que los números que tú estás usando, porque evidentemente aquí nadie puede decir cuál es el futuro de César Iglesias en cuanto al movimiento específico de esa acción. Simplemente nadie tiene una bola de cristal y tampoco se puede prometer. No hay precedente, no se puede prometer rendimiento. Pero hay mucha gente que ha hecho muchísimo estudio, gente mucho más inteligente que nosotros, el mercado mucho más desarrollado que nosotros. Hay una persona que ha traqueado los miles de IPOs que han ocurrido en el mundo entero y le ha seguido, y lo que ha visto es, bueno, ¿qué pasa con esta acción después de 1 año? ¿Qué pasa con esta acción después de 2 años, 3 años, 4, 5 años? Y combina toda esa data y traza conclusiones. Y yo creo que esas conclusiones son interesantes, no para que sean un indicador de qué es lo que va a pasar en el caso que nos incumbe, sino que es un parámetro que alguien que está mirando o pensando hacer esta inversión puede tomar como un ingrediente en su matriz de decisión.
Y la conclusión fue que al cabo de 5 años, en general, los IPOs, esa acción ha crecido en un porcentaje entre 10 y 12%. Que más o menos el ejemplo que tú dijiste. Compré 1,000 pesos de acciones y en un año tengo 1,100 pesos en generación de valor. Y yo creo que la pregunta mía, aparte de esa tremenda respuesta, yo también quiero saber, el precio inicial se lo pone la empresa que la valora. Pero supongamos que el año que viene ya esa acción que valía 100 pesos vale 110. ¿Quién dice que vale 110? ¿O qué tiene que pasar para que esa misma acción pase de 100 a 110? Tiene que venderse más, tiene que pasar a más manos, la empresa tiene que vender más, pero entonces ¿quién le cae atrás a la empresa para saber qué tanto ha vendido y decir, no, pero espérate, esta acción ahora vale 110? ¿Cómo funciona esa parte? Todo lo que tú acabas de decir. Todas las anteriores. Y es importante aclarar que la valoración oficial que te hace el valorador, el tercero, es una referencia, pero no es necesariamente el precio inicial, porque tú y yo podemos estarnos preparando para salir al mercado y tenemos el reporte de un valorador y de pronto nos sentamos aquí y decimos, óyeme, está caro, está barato, ¿qué tú crees? Nos vamos más alto porque esta gente se le fue la mano, o nos vamos más bajito para asegurarnos de que se venda y consigamos todo el dinero que necesitamos. En fin, hay un proceso de decisión entre los dueños que al final deciden qué es lo que van a hacer y ponen el precio, pero la valoración se entrega y se publica como una referencia. Entonces, ya después que arranca y el mercado empieza a tradear, tú vas a tener el precio marcado en la bolsa, ¿no? Tú lo vas a tener en vivo permanentemente, actualizándose, y eso va a ser un resultado de oferta y demanda, básicamente. ¿Qué parte de la fuerza que ponga la oferta y la demanda responde a realidades de la compañía y qué parte responde a realidades de escasez o de exceso del producto, o escasez o exceso de liquidez persiguiendo el producto? Pues bueno, eso puede ser a veces un poquito difícil de distinguir, pero definitivamente esas dos fuerzas están actuando en paralelo. Si la gente ve que la compañía está vendiendo cada vez más y que cada vez más se diversifica y se expande hacia otras áreas, etcétera, pues tú vas a tener una demanda cada vez más robusta de gente buscándola por eso. Y entonces pues después entrarán los elementos de si hay exceso, si no hay exceso, etcétera, que pueden reforzarte esa fuerza, ¿no? Pero al final definitivamente tú lo vas a ver en el mercado, o sea, indicado en el precio del mercado. Perdón, ¿hay alguna pregunta for dummies? Cuando tú dices la gente le va a poner el valor, o cuando ve que va creciendo la gente, o sea, eso somos nosotros mismos como los dueños de las acciones. O sea, yo relajaba fuera de cabina que esto es como los tenis. O sea, unos Jordan salen en $100, pero tú lo compras después en 400. Correcto. Porque nada más hicieron 100 de esos tenis. Es lo mismo. O sea, el valor se lo vamos a poner nosotros por la demanda que nosotros mismos generemos a la hora de... Esa es la realidad. O sea, es que un día se despierta alguien y agarra los estados, los reportes que estén disponibles y lo analiza y dice, óyeme, aquí hay algo que yo estoy viendo que otro no está viendo. Yo quiero 200 acciones más, y llama a su puesto y pone la orden. Y si nada más hay 100 acciones, va a haber una orden pendiente que está buscando 100 acciones más. Claro. Y eso va a ser... Y eso fue lo que pasó con GameStop. Claro. Bueno, es que estoy poniendo cosas... Pero el caso. No, pero es para ir como conectando con la gente de lo que hay leído en la prensa, de lo que hay con documentales y cosas fuera. Probablemente no es the best practice. Es un ejemplo extremo. Y motivado muy, muy externamente por un grupo de gente. Pero sí, o sea, esos son gente llamando, queriendo, escasez. Entonces tú tienes que ir subiendo el precio para que la gente que tiene la acción diga, bueno, pues a este precio yo no la vendo. Y a este, hasta que llegue un punto donde diga, yo sí vendo. Y eso entonces marca el precio. Porque esa decisión la tomo yo. O sea, si yo soy dueña de 100 acciones... Y eso es un sistema, no una persona que está subiendo el precio. Exacto. O sea, por ejemplo, si yo, Pati Yunen, tengo 100 acciones de César Iglesias... Yo estoy seguro que mucha gente acaba de entender por primera vez. Sí, por eso es que estoy... El precio realmente es el monto de la última compra o venta. Es así. Que se hizo en el mercado. La última. Y obviamente tú quieres 100 acciones y como dice Alejandro, tu broker va a ir llamando a 100, no, a 110, a 115. ¡Pap! Se vendió a 115. Correcto. Ya todo el mundo, en este momento, esa acción le vale 115. Fíjate que cuando tú compras en tu cuenta en cualquier mercado internacional, que tú pones la orden, si tú pones la orden y dices yo quiero 100 acciones y no especifica el precio que te va a salir nunca va a ser el mismo que tú acabas de ver en pantalla. Va a ser el precio que marcó en el momento que te consiguieron las acciones, que puede ser más alto o más bajito. Ahora, cuando tú pones la orden y le dices al sistema,
Si no es a ese precio, yo no compro. Entonces, por eso tú a veces se te fue el día y no pudiste comprar porque nadie estuvo dispuesto a vender ese precio. ¿Y eso lo vamos a poder tener aquí en República Dominicana? No bueno, sabemos. Eventualmente. Pero mira, qué bueno que tú hiciste ese comentario porque es bueno que la gente sepa. La plataforma tecnológica de la Bolsa de Valores de la República Dominicana es una de las más modernas del mundo porque fue provista por la Bolsa de Valores de Chile, que se convirtió en accionista de la Bolsa de Valores de la República Dominicana hace un par de años. O el año pasado. Y Chile tiene 30 años con un mercado de valores. 30 años... no, perdón. Chile tiene... yo creo que son más de 100 años con un mercado de valores. 30 años quizá en términos de tecnología. Pero la historia de la Bolsa de Valores de Chile es una de las más antiguas de América. Y la tecnología de la Bolsa de Chile fue transferida 100%. La plataforma que hay ahí se está usando una parte, pero hay una parte que todavía no se está usando porque no se están tradeando acciones, etcétera. Entonces, eventualmente, no me extrañaría que lleguemos a tener interfaces. Ahí los puestos de bolsa se sacarán chispas uno con otro, sacando apps y sacando, tú sabes, plataformas en internet. Que yo le pueda decir, tipo, yo quiero comprar más de esa iglesia, pero no si cuestan más de X pesos. O vende si llega a tal precio. Hoy en día tú solo puedes decir, yo lo quiero comprar, pero no pago más de 110. Pero se lo tiene que decir como, aló. Mira, antes de hablar nosotros de cómo uno adquiere este tipo de acciones. Yo te vi aquí en la página web de César Iglesias, ellos tienen una sección que dice accionistas. Sí. Y ahí sale quiénes somos, historias, el capital social, las acciones. El prospecto. De todo. Ahí hay el prospecto, ahí hay de todo. ¿Qué yo tengo que observar y tomar en cuenta antes de tomar esa decisión? Dentro en este caso, que es César Iglesias y de la que estamos hablando en particular, ¿qué yo tengo que fijarme para decir y asegurarme de que yo estoy haciendo una buena inversión? Claro, y responsablemente. Que entiendo que eso aplica para cualquier empresa y no solamente César Iglesias. Claro, lo más sencillo y lo más fácil es entrarse a esa página que tú dijiste. En Google tú pones César Iglesias Accionista y te lleva directamente a la página de... te lleva directo a la sección. Te lleva directamente a la sección. Y en esa sección hay el ítem del prospecto. Es el más importante. Yo creo que para alguien que está analizando la compañía y pensando si quiere comprar, porque eso es lo que tiene información de la compañía, la historia, estado financiero, cómo está compuesto accionariamente, la gobernanza, todos los riesgos, todos los aspectos relevantes para tú tomar esa decisión, está ahí en el prospecto. Es un documento larguísimo. Perdón, ¿se llama prospecto porque es prospecto para un IPO? Sí. Es como un deck. Sí. Pero... Prospecto de inversión. Esa es la connotación típica que se le da en el mundo para este tipo de instrumentos. Y es un documento con mucho escrutinio, aprobado por el regulador. Claro. Sí, y ya está en su tercera versión de aprobación. Es un documento preparado por todos los equipos de estructuración del IPO. Y es un documento, es denso. O sea, ahí hay que prender una velita con un café. Y tener mucha paciencia y leerlo con calma. Pero yo creo que esa es la manera más responsable de uno Pero lo que dice ahí es lo que es. Es lo que es. Digo, papá, como medio platanado igual. Claro. Así es. No, y siguiendo aportar a que la gente entienda qué conlleva esto que va a pasar próximamente en nuestro país. No son solamente ustedes, o sea, ustedes lo contrataron como para orquestar esto pero ¿quién entra en esto? Me imagino que la Superintendencia de Valores entra muy fuertemente en este proceso, pero ¿quién más? Además, el tercero que hace la valorización, pero además de ellos, ¿quién más son esos equipos que tú mencionas? A nivel privado, digamos, como parte del equipo de la empresa, tú tienes 2 calificadoras de riesgo internacionales, un valorador independiente que es Deloitte, tienes un puesto de bolsa estructurador que es César Iglesias BHD, y que al mismo tiempo es distribuidor junto con el Popular, con el puesto de bolsa del Popular. Evidentemente son 2 heavyweights de la banca dominicana que tienen sus puestos de bolsa y que no ponen su nombre en cualquier cosa. Aparte de eso también vamos a tener a Alfa y a Parval también distribuyendo. Aparte de eso tenemos auditores, tenemos 2 equipos de auditores involucrados, digamos, en todo lo que es la preparación de los estados de la compañía. Moore Stevens y otra empresa que da apoyo también en los temas de escrutinio, digamos, de los estados financieros. Que se llama MC. MC.
MC Consultores, y tenemos Los abogados. los abogados, que una de las mejores firmas, que de hecho la única firma de abogados internacional que hay en el país, que es Squire Patton Boggs, que trabajó todo el tema de la transformación de la empresa desde el punto de vista de gobernanza. Que es importante destacar, señores, que uno de los temas más trascendentales y más complejos y que más trabajo dan durante el proceso de prepararse es el tema de la gobernanza. O sea, esta es una empresa que transformó su esquema de gobernanza, sus estatutos, o sea, todo su reglamento interno, la forma de hacer las cosas para poder ser pública. O sea, hoy en día todo eso se hace para proteger al inversionista minoritario. Ya no es una empresa familiar que puede venir un tío, quítame eso de ahí, vamos a hacer tal cosa. Literalmente. Ya hay una serie de reglas. Literalmente. O sea, todo funciona a través de un consejo de directores. Todos los familiares que eran parte de la estructura gerencial y del día a día de la compañía salieron de la nómina de la empresa y subieron al consejo o a los comités del consejo. Y están, digamos, en otro nivel. Ya toda lo que es la gerencia de la compañía queda en manos de profesionales independientes. O sea, es una transformación radical. Y en términos de protección de los derechos del minoritario, o sea, los estatutos son totalmente diferentes a lo que uno está acostumbrado en cualquier compañía. Y no solamente por los estatutos, la propia regulación protege al inversionista minoritario de muchísimas cosas, incluyendo si el día de mañana, para poner un ejemplo muy práctico, si el día de mañana los accionistas mayoritarios de una empresa pública que cotiza en bolsa se despiertan que quieren cambiar las reglas del juego y no, vamos a cambiar los estatutos, la ley los obliga a que tienen que comprarle a todo el mundo al precio de mercado. Si no, no pueden hacer ese tipo de cambios. O sea, hay múltiples elementos de protección que son sumamente importantes para un mercado como el nuestro, que no tiene la cultura y que además, como decimos, el dominicano es chivísimo. Entonces, es importante que la gente lo sepa. Entonces, ¿dónde yo adquiero esto? Mencionaron 4 puestos de bolsa: BHD, Popular, Parval y Alfa. Alfa. Y Parval. O sea, además de esto, se puede invertir en otro lado. También por ahí escuché, creo que en el primer episodio, de una primaria y ya una secundaria. ¿Cómo funciona ese esquema para que la gente también, el que tenga cuenta de corretaje, que arranque a llamar, y el que no tenga, que arranque a llamar para sacar a su cuenta de corretaje? Claro, pero ustedes mencionaron cuatro puestos de bolsa. Si yo tengo una cuenta de corretaje en otro lado. Se puede. Okay. O sea, ya hay un acuerdo entre todos. O sea, si no importa dónde tú tengas la cuenta de corretaje, tú puedes adquirir acciones de César Iglesias. Okay. Sin ningún costo adicional ni nada de eso. No. Sin ningún costo importante, ábranla con tiempo, porque los puestos de bolsa... no es de que yo abrí una cuenta de ahorro. Al ser ente regulado, tiene un proceso que tiene que cumplir, que planéate que tú vas a durar 1 semana, 2 semanas, entre lo que llena el formulario y demás, y te dan tu número de cuenta. O sea que te recomiendo que si esto va a salir en 2, 3, 4 semanas, empiece desde ahora. Sí, es importante. Se toma un tiempo y aunque hay, como parte de esta emisión, las autoridades, digamos, trabajaron juntos y se pusieron de acuerdo para eficientizar los procesos, precisamente para que se abrieran la mayor cantidad de cuentas posible, pero como quiera es un proceso que toma tiempo. Okay. Y para responderte a la pregunta de primaria y secundaria, hay un periodo de colocación que se llama la primaria, donde tú adquieres al precio que salió la emisión. Es un buen momento para entrar porque ese es el precio. Ya cuando la emisión se complete y ya no hay más para invertir, se acaba ese periodo de colocación y comienza lo que se llama el mercado secundario, que ya se libera la acción. O sea, ya se va... Y el valor se lo ponemos nosotros. Totalmente a la fuerza de oferta y demanda, y el precio puede pasar cualquier cosa, puede subir o puede bajar. Entonces, digamos que en la primaria es donde tú tienes seguridad de entrar a un precio específico, en la secundaria es donde esté la acción en el mercado en ese momento. Okay. Y ustedes mencionaron que había como una cuota que nosotros como personas independientes podíamos... Correcto, es muy interesante. Los primeros 3 días, 3, 4, 5, probablemente sean 3, son exclusivos para pequeños inversionistas, que es aquel que invierta hasta 5 millones de pesos. Entonces tú tienes el privilegio de poder entrar y comprar, poner tu orden y colocarla en firme a ese precio de salida. Después de ese periodo, entonces tú puedes seguir pidiendo comprar o poniendo órdenes, pero ya tú caes en una lista, en un pool de compradores junto con todo el resto de la población
y todos los inversionistas institucionales y las compañías grandes. Y entonces al final, dependiendo de si se vende todo o no, se reparte proporcionalmente. Si no se vende todo, pues cada quien le toca lo que pidió, lo que ordenó. Pero si se pasa, que es el objetivo, entonces pues lo que se hace es que se reparte, digamos, esa cantidad de capital proporcionalmente entre todo el que ofreció, en base a la cantidad de que ofreció cada quien, ¿no? Ok. Bueno, yo la verdad que estoy súper contento. Yo estoy emocionado. Bueno, hay 4 temporadas de Peso Pesado donde todos hemos hablado un poquito de esto. Y yo estoy increíblemente contento, nada más por el hecho de que en esta evolución de Peso Pesado vimos cómo se comenzó a hablar de eso de una idea. Ajá. Bueno, cuando salió la ley, nosotros recién iniciábamos este proyecto de Peso Pesado y comenzamos a hablar un poquito. Hemos tenido varias personas de fondos de inversión, de puestos de bolsa. Yo creo que prácticamente de todos lados. Tuvimos aquí también a Jacqueline Mora, que era parte de la bolsa. Sí. Que habló de mucho de... Sebaldón, me parece. Sí. Exacto. Ajá. Entonces, la verdad que yo estoy súper emocionado. Señores, recuerden que en cesariglesia.com, si van a la sección de accionistas, pueden conocer mucho más de la empresa y esa decisión de ustedes sería basada en hechos, digamos, y en toda la data que ellos proporcionan. De igual manera, pueden entrar a la página de la Superintendencia de Mercado de Valores, que es silatinamv.gov.do, que también es donde van a encontrar quizá más data. Aquellos que nos escuchan no pueden decir que no se lo dijimos, ya se lo dijimos aquí en Peso Pesado. Recuerden que al final del día, quien decide el valor de la empresa, ya luego de una vez sean públicos, es el mercado, ¿verdad? Esta demanda, esta oferta es lo que va a determinar el precio. Pero ya aquí yo creo que se lleva una buena base con el primer episodio que habla de la empresa y ahí conocen bien la empresa. Si vinieron directamente a este episodio, pueden ir al episodio 1 de esta serie especial de César Iglesias y conocer aún más. Hoy estuvieron aquí con nosotros 2 mega pesos pesados, Alejandro Santoni y José Gio Arariza, que son personas, bueno, que han sido parte de este proceso, que conocen de arriba abajo la ley y la verdad que le dan muchísimas gracias por habernos acompañado y tener el honor de escuchar de primera mano cómo funciona este esquema. Este engranaje. Gracias a ustedes, señor. Muchas gracias. No, yo estoy viendo toda la gente que ve Billions. Ya pueden accionar. Sí, ya. Aquí hay una temporada nueva y de todo, que yo no vi la última. Va a salir ahora. Todo está fríamente calculado. ¿Tú vas a invertir, Pati? Sí, yo creo que sí. Digo, eso no se puede... Sí, no sé, sí. ¿Tú eres libre? Yo entiendo que sí. Yo lo dije al principio del episodio. O sea, para mí es muy full circle esto que estamos colaborando con César Iglesias. Porque de verdad, o sea, suena como historia para el podcast. Pero no, en serio. O sea, yo entré como una persona con mentalidad de dinero en caja de zapatos abajo de la cama. Con un año de incertidumbre de, ay, pero Michelito, o sea, ¿qué hago? ¿Lo invierto? ¿No lo invierto? A de una manera u otra formar parte del primer IPO del país. Pati. Pues ella es una doña. Si tú le dices a mi esposo, él dice que ya a mí nada más me falta la bata y el batido. Claro. Ahora, yo imagino que ustedes en la calle lo paren. Y dicen, invierto aquí, yo no invierto. Y ustedes no pueden estar dando recomendaciones. Ahora, ¿ustedes van a invertir o no? Yo voy a invertir. Obviamente, el sesgo que tenemos es pequeñito. Es chiquitico. Pero Sí, claro. Nosotros 100%. respaldamos 100% el producto. Pero aquí lo más importante es, yo creo que todo lo que estamos aquí vamos a poner algo dentro de nuestras posibilidades. Pero Que eso es lo bueno también. Pero que cada quien haga su diligencia. No, cada quien es se libre. forme Cada su quien es opinión. libre. Va a haber suficiente data en internet, en las 2 páginas que comenté, para que tomen su decisión en base a hechos, en base a la data que está ahí, que ya pasó por 1500 lupas diferentes. Y nada, o sea, no va a ser una decisión al aire, sino una decisión con base. léanse el prospecto con calma, es largo el documento, pero... Léanse, tú no sabes que te voy a caer en tu casa largo, varias veces. Es largo. Tú me vas a pedir los Cliff Notes. Una gente se lee una novela de 300, 400 páginas por gusto. Léete un documentico de 100 páginas donde tú vas a poner tu dinero. Que ojo, Claro. esto puede ser probablemente de donde salga tu retiro. No sé Sí, no sé total. cuántas páginas tiene, pero te Así hace... es. El fonte Mira, como 8. Ahora que tú mencionaste eso, leía los otros días que las acciones de Apple cuando se fue pública, la multiplicación, si tú hubieras comprado el día que salió en el IPO, al día de hoy, es 1000 veces.
1000 veces el valor. Una locura. Entonces, tú hablabas de retiro. Pues bueno, no quiero decir que vaya a ser 1000 veces, ni mucho menos, porque no podemos predecir nada. Pero bueno, eso es una historia interesante, digamos. Y aprovechando antes de cerrar y teniendo a dos especialistas en este tema, no se van de aquí sin dejarnos el o los libros. Pueden ser libros... No, en este caso tiene que ser muy específico. Tienen que ser libros para aquellos que quieran aprender a invertir o aquellos que ya en teoría saben o saben un poquito de mercado de valores, pero... O sea, que yo diría que hagamos uno mejor. For Dummies y uno ya un poquito más pro para aquellos que quieran sustancia más sofisticada en temas de mercado de valores. Bueno, digo, hay uno que es clásico, que es más de metodología, que es el Intelligent Investor, ¿verdad? Que es un libro de cabecera. Ese fue el que educó a Warren Buffett. Correcto. Ya saben. Ya a nivel de novelado así, de emocionante, de historias reales, hay muchísimo, buenísimo. Es todo un género de la literatura. Pero el clásico es Barbarians at the Gates, que hay una película inclusive, y es muy, digamos, de la época de los 80, etcétera, pero es un librazo en términos de lo que es la historia de una transacción importante, ¿no? Mira, más que un libro, Investopedia.com es el 101 Investopedia. Investopedia.com es el 101 que tú estabas buscando, Gustavo. Yo tengo tiempo que yo no me leo libros de finanzas. Cuando yo llego a mi casa, lo último que yo quiero ver es el libro de números. O sea que si me permiten, voy a dar otra recomendación Claro que sí. Dale para allá. Me leí uno de ciencia ficción en estos días que me encantó. Uno de mis libros favoritos de los últimos 5 años. Se lo recomiendo al público aquí. Se llama The Three Body Problem. Es increíble. Un autor chino. Interesantísimo el libro. Ya saben, para cuando tengan que descansar la mente de... Claro. Después que se coman los libros que José Gior mencionó, Investopedia, pues pueden pasar al otro. Bueno, aún siendo esto un episodio especial, salieron con libros. Claro. Mira, a los escuchas de Peso Pesado, hasta pelean en los comentarios y en los mensajes directos con que los libros. Ya recuerden que ustedes entran a pesospesados.do y hay una sección que dice Book Club y ahí están todos los libros que han ido recomendando todos los pesos pesados. Bueno, yo estoy súper emocionado, Pati. La verdad es que... Yo estoy como inquieta, como que tengo mucho pendiente. Yo lo que quiero es que suene el campanazo, a ver qué es lo que va a pasar. Pero la verdad es que ojalá que muchas empresas dominicanas, muchas más empresas dominicanas, se monten en este barco, que podamos salir con más empresas públicas, porque esto es lo que va a permitir que nosotros salgamos donde nuestros padres, en la región o fuera de la región, y decir, vamos a competir. Claro. Vamos a competir. Pati va a entender. El hijo primero el que más difícil la lleva. Ya después los claro. otros se llevan suave. Sí, yo soy la primera. Y este es el primero. O sea yo soy el segundo. Tú no ves que... Él fluye. No, señores, pero sin intención de sonar cliché. Señores, esto es grande lo que está... O sea, esto es una... O sea, es un hito. Esto es algo sumamente importante. Y nosotros es algo que... Y digo, sin intención de sonar cliché. O sea, esto es algo que si funciona y va bien, que con Dios delante todo esto va a fluir súper bien. Nosotros vamos a contarle a nuestros hijos, o sea, de ese primer campanazo, de que tuvimos ahí, de que lo vimos en televisión, de que conocimos, de que vimos. Bueno, yo le voy a decir que ya yo llevo 3 de los verdugos entrevistados. Exacto, a 4 o 5. O sea, cuando eso pasa, bueno, ya estuvieron aquí, no, pero en serio, hay señores. Hay que invertir para no decir eso sin tener algo puesto. No, pero en serio, o sea, como dominicanos, creo que es un orgullo muy grande. Nosotros vivir en este momento, ahora mismo, en este hito para el mercado. Creo que es un cliché también decir que Dominicana está de moda y que no está yendo bien. Pero esto es una consecuencia de eso y formar parte de esto es algo que me emociona mucho. Así es. Bueno, señores, la verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por traernos su conocimiento y guiarnos al final del día, porque este episodio es más que nada de guía. Señores, recuerden seguirnos a través de las redes sociales, a través de Spotify, a través de Apple Podcast y en YouTube. Recuerden suscribirse, denle a like, señores. Comenten. Se han armado mucha tertulia buena ahí en los comentarios. Sí. Entren ahí, que eso es parte de... Yo creo que eso es lo más parecido a un blog que nosotros tenemos, que son las redes sociales y YouTube. A que todos aquellos que siguen con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos y al equipo de producción que hace que esto sea posible. Señores, muchísimas gracias, José Gior y Alejandro. Gracias a ustedes. Por venir por acá y César Iglesia, con Dios delante, vamos para adelante. Muchísimas gracias. Nos vemos la próxima.